Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio del Experimento. En este caso voy a charlar con una amiga, periodista Ingrid Beck. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Mira, anoté todo lo que sos, según las descripciones que se hacen de vos en redes. Escritora, guionista, Fundadora de Barcelona, Sí. Revista Barcelona. Sí, la ciudad, bueno. No sé, no estaría mal. Guía inútil para madres primerizas, que tuvo dos ediciones. ¿Tres ediciones? Es una saga de 3 libros. Ah, hasta el 2 había llegado. Auxilio, somos padres, es uno. Sí. El último que tenés ahí, Sí. Antimanual para encendidas, con Mariana Carvajal. Sí. Coordinaste La Maga, La García, fuiste editora de género en Letra P, Ni Una Menos, Sí. que es como una parte de como en tu currículum, digamos. Y sí, El figural, Ni Una Menos. es que formé parte del grupo fundador y organizador de la primera movilización Ni Una Menos en 2015. Entonces fue un hito para mí. Digo, imagínate, si fue un hito Sí. en la historia de los feminismos. ¿2015 fue la primera? 2015. ¿Y quiénes estaban en ese grupo fundador? Éramos 20. Estábamos, la mayoría comunicadoras y periodistas y algunas académicas, pero estaba Ana Correa, Mercedes Funes, Florencia Echeves, Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, Soledad Vallejo, Marina Biuso. Me voy a olvidar de algunas y me van a matar. Marta Dillon, Florencia Abate, Carolina Marcucci, Inde Pomeraniec. Bueno, éramos 20, así que seguro me estoy olvidando de algunas. Ahí? En 2015 había habido una serie de femicidios de adolescentes. ¿Todavía gobernaba Cristina? Todavía gobernaba Cristina. Estábamos en mayo de 2015. En mayo de 2015, el 11 de mayo de 2015, a la mañana sale la noticia del femicidio de Kiara Páez, una adolescente de 15 años que había sido asesinada por su novio en complicidad con su familia en la localidad de Rufino, en Santa Fe. Y Marcela Ojeda, que en ese momento trabajaba en Radio Continental, se levantaba muy temprano. Histórica, movilera. Histórica, sí, hace poquito que no es más movilera. Tuiteó en la época en que era Twitter y que era un espacio de conversación, no vamos a hacer nada, nos están matando, ¿no? Y hacía como una interpelación, decía periodistas, abogadas, como que nos interpelaba a las activistas a hacer algo. Y entonces empezamos a responder unas cuantas, sí, hagamos algo, salgamos a la calle. Armamos un grupito de mensajes privados de Twitter y empezamos a pensar qué podíamos hacer y dijimos, bueno, hagamos una movilización, pongamos una fecha medio random, 3 de junio. Sí. Pero además después cuando hicimos el análisis un poco de lo que habíamos hecho, era el 3 de junio, era un jueves, una tenía niñera para los chicos, o sea, tenía que ver con la brecha de cuidados, ¿no? Otra tenía niñera, la otra no se podía ir temprano del trabajo, y ahí convocamos a otro grupo que era el que había armado una lectura para el 8 de marzo en la Biblioteca Nacional con el título Ni Una Menos, que era una lectura en donde yo participé, participaron escritoras, periodistas y familiares de víctimas de femicidio. Cada persona leía un texto. Y le habían puesto Ni Una Menos, que es el título de un poema de una poetisa latinoamericana que en este momento no viene a mi mente. Y bueno, tomamos eso, las convocamos y armamos un grupo y empezamos a planear una movilización que resultó ser la más grande. Varios años después. Ahí. ¿Ese en el 2015? Claro, en el 2015. Grande. No, la más grande fue después con la Marea Verde en 2018. 2018, claro. Pero hasta ese momento no había hubo más de 1 millón de personas en las calles. Fue una locura en todo el país. Nunca había salido tantas mujeres a la calle a reclamar por sus derechos, nunca. ¿Eso nació como una especie de movimiento social o había alguna intención de algún contacto político o de algún respaldo o de una búsqueda de soluciones políticas al tema con el gobierno que estaba en ese momento? Mirá, la demanda era a toda la sociedad, o sea, nosotras escribimos y leímos un documento en donde interpelábamos a la política, digo, a los políticos, al Poder Ejecutivo, interpelábamos al Poder Judicial
interpelábamos al Poder Legislativo, interpelábamos a los medios e interpelábamos a la sociedad sobre el tema. No era algo partidario. De hecho, el detrás de escena de esa movilización incluye nosotras yendo a reunirnos con referentes del gobierno de Cristina Kirchner para explicarle que no era una marcha opositora, yendo a reunirnos con gente del macrismo para explicar que no era una marcha oficialista, porque estábamos en plena elección presidencial además, estábamos en ese momento. Entonces, y después un trabajo con la sociedad civil, ¿no? Con las organizaciones feministas, con las organizaciones de base, con los sindicatos. Yo me fui a reunir con la rama femenina de la CGT, hubo como, o sea, tuvimos esos espacios para convocar. Femenina de la CGT, ¿qué te encontraste ahí? O sea, ¿estaba más pegada a la masculinidad de la CGT formal? No, ¿Era un intermedio? Era un intermedio con historias de esas que te cuentan, que, viste, como las que cuenta Susana Rueda, sí, que no había baño para mujeres en la CGT cuando ella llegó y que se fue espantada y nunca más hubo mujeres en... Lo que contó Carolina Castro también en la Industrial. Exacto. Sí, ese tipo de situaciones, ¿no? El agujero de liderazgos de mujeres, porque bueno, no hay lugar para crecer vos, ahí. Decías al principio, Twitter en su momento era un lugar de debate, intuyo que vos suponés que ahora es una especie de cloaca un poco difícil de manejar, para ser gentil, que además me parece que alimenta la situación de odio y la situación de favorecer una contratendencia, si querés, al feminismo. Uno ve en redes sociales cosas que antes no veía. ¿Eso pasa solo en redes sociales? ¿Pasa socialmente también? Me parece que no dividir lo que pasa hoy en la esfera digital de lo que pasa en la esfera real, digamos, es imposible. Porque el debate, en principio el debate público se da ahí, se da más en la esfera digital, y además todo lo que pasa ahí influye directamente en lo que pasa en la sociedad. Entonces, sí, Twitter era un lugar amigable en 2015 y lo fue por varios años más, en donde había una conversación pública posible, y hoy, sobre todo X, es un espacio cuyo algoritmo se alimenta de la polarización. Entonces, ahí entran directamente los discursos de odio, el doxeo, las amenazas, los ataques, que no son considerados un problema ni violencia, sino simplemente alimentar al algoritmo con polarización y que crezca el odio. Y ahí sí, yo pierdo, digamos, en ese espacio yo pierdo. Yo estoy corridísima de ese espacio porque no... a mí no me interesa la polarización, no tengo ese... Me interesa el diálogo, parezco un poco antigua, ¿no? Pero me parece que la conversación es otra, no es esa. En un momento se introdujo esta historia de una especie, no sé si de autocrítica, pero quiero preguntártelo, el tema del famoso "nos pasamos varios pueblos", que cuando uno lo mira en entorno político suele pasar en casi todos los aspectos. De hecho, la última derrota del peronismo y quizás fuimos demasiado estatistas. Y uno dice, ¿cuál es el sentido de una autocrítica así? Digamos, da la sensación de que hay que ser menos emocionales, menos confrontativos, y que una posición así te llevaría a un lugar mejor. ¿Cómo analizaste vos en el momento eso de nos pasamos varios pueblos? Hubo varias mujeres que también lo dijeron. Sí, a mí me parece que nos quedaron un montón de pueblos sin pasar. No creo que nos hayamos pasado 3 pueblos. Si podés detectar, qué sé yo, errores, sí, bueno, pero en la política, si haces, cometés errores. Entonces, yo no creo que haya ahí nada para criticar. No creo que los feminismos hayan sido responsables de ninguna derrota electoral, ni de las legislativas de 2021, que creo que fueron el quiebre del gobierno de Alberto Fernández, en un sentido que ya venía, digamos, pero bueno, fue como... digo, ahí también la culpa fue del feminismo y así sucesivamente, y es esto, bueno, no, hay que ser más tibios, hay que hacer, ¿no? Yo no lo veo, y además los números, digo, la evidencia está a la vista, o sea, las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas
o exparejas. Ahora, eso es curioso, porque la crítica de los sectores más conservadores al movimiento es, bueno, hicieron una campaña muy fuerte de penetración y siguen matando mujeres. Sí, pero es un fenómeno estructural que ocurre en todo el mundo y que no Por se va a eso. resolver en 4 años. Y ahí no, poniendo un poco en abogado del diablo, ahí no se podría haber explicado mejor cuál era la característica del movimiento. Yo pienso Yo que no sí. coincido en que eso tenga que ver con solución a los femicidios. Lo que digo es, vos ves que el movimiento liberal libertario, si querés, comunicacionalmente, tiene una habilidad Sí. que te obliga a reformular en todos los frentes. Mira, a mí me parece que nosotras, si te hablo, por ejemplo, del periodismo feminista, Sí. o de quienes trabajamos en temas, en cuestiones más vinculadas con el género, o de la comunicación, si querés, feminista. A mí me parece que nosotros tenemos 2 problemas frente a la narrativa libertaria, y es que tenemos ética, y ellos no la tienen, y que nos basamos en datos. No Y a ellos no les mentimos. importa. Y a ellos no les importa. Entonces es muy difícil competir, Sí. ¿no? en esas dimensiones, porque nosotros no vamos a generar fake news Claro. ni vamos a amenazar, ni vamos a doxear a alguien para correrlo del espacio público. Entonces es muy desigual. Y la otra diferencia es que ellos tienen financiamiento y tienen guita. Y el feminismo no tiene guita. No es un movimiento que se caracterice por tener financiamiento, salvo alguna persona filántropa que Sí. le interesa, ¿no? Aún con caras muy reconocidas, porque viste que la gente dice, che, hay un montón de gente conocida. Bueno, eso no necesariamente Sí. quiere decir más plata. Claro, pero no es que le pagan a esa gente para Claro. ser feminista. Simplemente es una No, práctica, es un... Y después también claramente hay una penetración de ese mensaje en otros sectores que no son libertarios. El otro día veía la entrevista que le hacía Pergolini a Dolores Fonsi, que en un momento dice, hablaban de Belén en la película, él dice, Sí. esta es una película femenina, dice algo así. Sí, Y ella le dice, ¿podés decir feminista? sí. Y él dice, bueno, no lo dije para no... Y eso es raro, ¿no? Sí, parece que fuera una mala palabra, ¿no? Se fue Claro. estigmatizando, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿no? Sí. Bueno, un poquito antes también. Sí. Pero tiene que ver con volver, me parece, a los estereotipos de lo que se suponía que eran las feministas hace muchos años, ¿no? Sí. Estas que odiaban a que se suponía que la feminista era la que odiaba a los hombres y que quería un mundo sin hombres. Y bueno, no, el feminismo es una construcción colectiva que necesita que los varones se sumen Sí, para... ese concepto de feminazi. Claro, es horrible, Sí. es horrible, además es banalizar el holocausto, Ah, además, ¿no? Pero no hay, habrá alguna feminista que odie a los hombres, pero como debe haber Sí, pero otra además mina que habla... La lógica del mundo no parece ser un mundo donde las mujeres maten a los hombres No, o tomen el poder. no, es un poco esta idea, esta narrativa que triunfó, ¿no? De que parece que la rebeldía son ellos y nosotras somos el statu quo y alguna Claro. vez tuvimos el poder. Imagínate. Ahora, la situación salarial, ¿cómo se salva en este marco? Porque esa desigualdad todavía sigue. Digamos, ¿cómo son las negociaciones? Está bien, estamos hablando de un mundo periodístico de la comunicación y la política precarizado para todos, pero ¿cómo se resuelve la negociación? ¿Hay más apertura en las empresas para negociar? ¿Hay empresarios que estén diciendo paguémosle lo mismo a las mujeres que a los hombres? ¿Pasa, no pasa? Vos estás metiéndote con el problema más estructural de todo, ¿no? Sí. Que es la brecha de De ingresos. Y cuando hablas de precarización y cuando ves los datos de pobreza, sabés que las más pobres de las más pobres son las mujeres con hijos e hijas, mujeres solas con hijos o hijas. Yo no veo que haya ninguna apertura para negociar absolutamente nada. De hecho, creo que hay retroceso, que el discurso del poder del gobierno y a nivel global lo que hace es habilitar justamente a quienes no quieren negociar o a quienes nunca tuvieron voluntad de negociar, a no negociar nada. Entonces, cada vez hay más informalidad, cada vez hay más gente endeudada y más mujeres endeudadas, porque también la brecha de la deuda, y estoy hablando de tomar deuda con usureros para poder pagar la comida, ¿no? De esa deuda estoy hablando. En relación con el periodismo, no hace falta que te explique a vos, le podemos explicar, sí, a quienes nos están viendo y escuchando, que el periodismo está en vías de extinción, parece, por lo menos a nivel empresas. Sí. Entonces, de hecho, yo no estoy trabajando en ninguna empresa periodística hoy.
La agenda de género está absolutamente borrada de los medios. Éramos 13 editoras de género, quedan 3. Así que no hay... ¿Desde cuándo? Y los últimos 2 años. Los últimos 2 años. O sea, no hay voluntad de que esa agenda permanezca. Pero es el temor a que sea una agenda central, porque a mí me da la sensación de que una agenda central no tiene la pretensión de ser, digamos, o sea, central desde copar toda la agenda, yo no lo veo en ese sentido. No, y tuvo pocos momentos en los que fue central, ni una menos. Sí. La marea verde, bueno, la aprobación de la ley de despenalización y legalización del aborto, digo, en esos momentos los feminismos fueron tapa de los diarios, si querés, estoy haciendo algo muy antiguo, pero sí, tapa de los diarios. Pero después no es una agenda central, ojalá fuera una agenda central. No es una agenda central y hay algo que tiene que ver con que muchos varones y mujeres, porque sabemos que no solo los varones son machistas, también hay muchísimas mujeres machistas que les interesa sostener este sistema, que volvieron en algún momento parecía que tenían algún tipo de apertura a las agendas de género y diversidad y que hoy aprovechan la volteada para retroceder también. Pasan muchísimas empresas que tenían equipos de diversidad e inclusión y los desarmaron, así como pasó con Meta, con X, con las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Por poner ejemplos grandes. Pero pues hay empresas que aprovecharon y lo hicieron también. Sí. Lo que pasa es que además cuando las revoluciones avanzan de mayor o menor intensidad es difícil corregir sobre la marcha o después, digamos. Vos tirala para abajo y después ve cómo la juntás, no estás en el medio viendo a ver qué es lo que haces o cómo lo haces. Ha pasado en un montón de cosas y en un montón de temas, ¿no? Ahí hay también un cuestionamiento, bueno, hay que hacer una revolución, bueno, pero ojo a ver si a ver si jodés a alguien. Claro. Si la idea parece ser esa, o sea, al contrario. Ahora, cuando uno ve las encuestas políticas, en general el componente femenino es más reacio a Milei. Sí. ¿Qué razón le encontrás? Creo que hay algo de la noción de la importancia del Estado, no así, no es que las mujeres que no votan a Milei piensan es muy importante el Estado, pero sí son las que tienen contacto con la salud, con la educación, ¿no? Con sus hijos e hijas que tienen, necesitan usar, son las que los llevan al médico, son las que los llevan a la escuela, y que ven que el gobierno libertario lo que hace es cerrar esas puertas, ¿no? De financiar la salud pública, de financiar la educación pública, digo, por dar algunos ejemplos. Y después de financiar todo lo que sea ayuda social para las familias, salvo la UH. Entonces, me parece que ahí hay algo de un componente menos liberal en el voto femenino. Capaz que es una pregunta medio boluda, pero si las madres son de ese estilo y los hijos son distintos en las encuestas, ¿qué pasa ahí? No, vos tenés a la misma madre que es reacia a Milei y al mismo joven, también muchos años después, que cae en una situación totalmente inversa, digamos, que es el público más afín a los libertarios. Y sí, pero me parece que ahí hay algo de que nadie les habló, no solo la mamá y el papá están hablando con los pibes, nadie los interpeló a esos pibes jóvenes y no tienen un proyecto de vida en este país. Y eso no es culpa de las familias, es culpa de la política tradicional, de las dirigencias que no les dio una oportunidad de futuro. Entonces son pibes que piensan en que Milei puede darles una esperanza de futuro, no sé, estudiando para ser trader o apostando o lo que sea, todo menos haciendo algo que tenga que ver me parece, con el trabajo formal, que ya es esto, está en vías de extinción. Entonces yo creo que hay ahí, yo no creo que todos los varones, por poner un ejemplo, no creo que todos los varones jóvenes que votan al mileísmo sean antifeministas y sean... No me parece que ven ahí algún tipo de esperanza de un futuro posible para ellos, de comprarse una casa, de tener una vida digna, ¿no? Que es algo que nadie les ofreció, nadie les habló, nadie desde los otros partidos políticos les habló hasta ahora. Y Milei les habló y les habló mucho. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre la situación de las mujeres en el interior del país y en Buenos Aires y Capital?
¿En qué? Y cuando uno ve películas como Belén, o ve bueno, mil casos, María Soledad Moral, lo que sea, digamos, tiene esa idea de, bueno, en el interior hay feudos que ocultan situaciones así de una Sí. manera más hábil y con más consenso social, y acá está como menos, es menos común. ¿Eso existe efectivamente? Eso existe sobre todo en algunas provincias, no es algo generalizado. Tenemos provincias en el sur que son pioneras en derechos de las mujeres, ¿no? Como La Pampa, qué sé yo, Mirá. o Río Negro. Mirá. No es algo que se pueda generalizar. Sí hay algunas provincias del norte, efectivamente, Sí. que tienen que sí, que como vos decís, son feudos. O sea, eso pasa particularmente en provincias del norte. Sí, en donde los derechos de las mujeres están más vulnerados. ¿Por qué? Porque, bueno, son sociedades mucho más conservadoras, en donde los señores Sí. poderosos tienen mucha influencia, donde la iglesia tiene mucha influencia. Ahora las iglesias evangélicas tienen mucha influencia. Entonces, si ya había retrocesos y barreras, ahora hay más, ¿no? La Iglesia Católica en algún momento fue un sujeto de estudio o interpelación de ustedes en el sentido de, bueno, como se juntaron con la política, hubo también una idea de ver qué es lo que se puede hacer en el ámbito religioso. Me parece que existe la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es Sí. una organización católica. Sí. Así que hubo intentos de acercamiento. Pero nunca hubo una reunión con alguien relevante de la Iglesia Católica Argentina. O un intento de, bueno, hablemos de este tema. Hubo una reunión de jóvenes con el Papa Francisco en su momento y fue Sí. una joven de Santiago del Estero, no me acuerdo el nombre ahora, que fue a una reunión de jóvenes con él Sí. y le dio un pañuelo verde. Y Francisco lo agarró, el pañuelo verde. Así que si eso puede verse como un intento de acercamiento, yo creo que sí, era un Papa muy abierto. Sí, ¿no? un poco más abierto. Después, sí, no todos los sacerdotes son iguales, ¿no? Sí. Están los de Opción por los Pobres, hay los curavilleros, Sí. digo, hay nexos que tienen que ver con la defensa Sí. de la vida de la gente, Vos en un momento básicamente. hiciste una serie de entrevistas a mujeres empresarias. Sí, lideresas. Que era un ciclo que estaba bueno porque mostraba primero caras que en general no se veían. Es un tema de debate bastante largo porque en realidad aparecen figuras, yo creo que todavía no al nivel de igualdad que podrían o deberían tener. ¿Qué encontraste como curiosidad en esos personajes que además muchos eran de empresas multinacionales o empresas nacionales grandes? Mira, lo que me parece más interesante es que todas eran conscientes de que ellas eran que tenían que abrir puertas a otras mujeres. Porque lo que pasa muchas veces con las mujeres que no son feministas o que no tienen puestas, nosotras decimos las gafas violetas, ¿no? Que son esas gafas que te pones que te muestran la desigualdad y una vez que la ves ya no la podés dejar de ver. Hay muchas mujeres que llegan a un lugar de poder y piensan que fue por propio mérito solamente, ¿no? Que si ellas pudieron, todas las demás pueden. Y me encontré con mujeres muy conscientes de los obstáculos y de las barreras que hay para llegar a esos espacios de poder y de la necesidad que hay cuando llegan a esos espacios de abrir más espacios para más mujeres. Porque además hay evidencia de que los equipos más diversos, y estoy hablando no solamente con mujeres, sino que estoy hablando de personas racializadas, Sí. de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Equipos diversos de distintas clases sociales, esos equipos diversos de conducción generan mejores ingresos en las empresas. O sea, mayor productividad, más plata, ¿no? Porque de eso se trata, las empresas necesitan ganar plata. Bueno, está demostrado que pasa eso, que con los equipos de conducción más diversos, con más opiniones, que vienen de lugares más distintos, no se dice, hay mejores performances. ¿Y cambió algo internamente en las empresas respecto a tener mayores niveles de inclusión o más equidad? En algunas empresas sí se desarmaron esos equipos. En otras no, y están como remando contracorriente. También hay cosas que son un poco para sacarse los temas de encima. Hay muchas empresas que tienen una especie de personaje que hace la representación de la amplitud de género
y ponen a una persona homosexual a conducir un lugar y dicen, bueno, ya está, total, tenemos Claro. este tipo también acá y ya tenemos resuelto el tema. Hay mucho de eso también. Sí, sí, es eso, es oportunismo, es pinkwashing se llama, es como Sí. el lavado de cara bueno, mostramos esto, pero internamente no hay nada de todo esto, ¿no? Eso pasa, sí, Sí, pasa sí, en sí, muchos sí. sindicalmente Bueno, sindicalmente también, ¿no? Sí. Hablamos de sindicalmente más obvio. Sí, Sí. ahora menos, porque ya no hace falta, eso es lo que pasa. O sea, como Sí. la sensación es que ya no es necesaria ni siquiera esa lavada de cara, ¿no? Como ya no hace falta. Sí, sí, sí. El deporte también avanzó mucho. Sí. Uno ve casos de fútbol femenino muy avanzados. Sí. O sea, ahí hay una situación, incluso parecería más, o sea, mejor llevada o más, no sé, capaz que está relacionado Más sólida, con el deporte. decís. Y sí, digamos. Mira, yo creo que hay muchos de los logros de estos últimos, pongamos 10 años, aunque el movimiento feminista de mujeres de la Argentina tiene muchos más años, vamos por el 39 encuentros de mujeres, o sea, son muchos años de trabajo, pero digo los últimos 10 por poner como hito ni una menos, que fue cuando realmente el feminismo se transformó en un sujeto político y medio que ya no se pudo mirar para otro lado en relación con sus demandas. Hay mucho sembrado. O sea, yo no creo que hayan arrasado con todo. Hay muchas redes de mujeres que siguen funcionando, equipos de fútbol femenino, Sí, claro. espacios de acompañamiento, de financiamiento del Estado de los espacios de acompañamiento. Y bueno, ahí está la sociedad civil sosteniendo esos espacios Sí. de alguna manera, ¿no? Así que yo creo que hay mucho de lo sembrado que existe, que no se borró y que va a seguir estando. Me parece que eso es lo que yo creo y creo que es un mensaje Claro. también posible. Ahora, obviamente el tema del componente sexual es muy fuerte en esta historia. El último caso muy resonante fue el de Ari Paluch, que es un eterno reincidente en este tipo Sí. de cosas. Uno quizás podría decir, bueno, quizás eso tiene que ver con las generaciones más grandes. ¿Es así? ¿O todavía sigue esa especie de sometimiento sexual para acceder a un cargo, para trabajar en tal lado, para simplemente marcar una línea? Eso está, en los medios yo todavía lo veo presente. A mí me parece que sí, que sigue existiendo, pero porque forma parte de la desigualdad estructural, ¿no? El Sí. acoso, el abuso, Sí. son como partes de una cadena de violencia que puede terminar Sí. con un femicidio. Me parece que todo eso sigue existiendo, no dejó de existir. Sí creo que hay mucho sembrado y hay muchos tipos que no lo hacen, ¿no? Que lo harían, pero no lo hacen. Ujú. Creo que eso es un logro. Y me parece que existen varones que pueden poner también un freno a otros varones. Y eso me parece como que es un gran logro, ¿no? Sí. Esos que en los grupos de WhatsApp de varones pueden, cuando uno pasa algún video de una mina o lo que fuere, decir, Bueno, eso se hace poco últimamente. O sea, se dejó de hacer. Bueno. A ver, lo hicimos todo, no vamos a decir Sí. que nadie lo hizo. Sí, pero bueno, eso me parece Sí, que claro. es interesante y me parece que es O un sea, ¿eso avance. te parece que está bien como mecanismo de...? Es que sí, porque nosotras, digo, no somos nosotras las que tenemos que intervenir ahí, sí, obviamente si hay un caso de acoso, de abuso, Sí. lo que sea, tenemos que intervenir nosotras, la justicia, Sí. etcétera. Pero la intervención de otros varones me parece fundamental para que terminar con la violencia. O sea, es como Sí. los varones hablándoles a los varones, me parece Sí. básico. Sí. Y lo mismo entre los varones jóvenes, porque las mujeres hablamos mucho entre nosotras, Claro. y los varones no. No de esos temas. Sí, Claro. de otros temas. Bueno, nos pasa ahora, nada que ver, pero nos pasa ahora que con Mariana Carvajal estamos haciendo un podcast que se llama Encendidas sobre menopausia, escribimos Sí. un libro y estamos haciendo presentaciones en vivo. Nosotras recién estamos empezando como a abrir esta conversación sobre un tema muy silenciado, que es loco que esté muy silenciado, porque en este momento hay más de 1.000 millones de mujeres en menopausia en el mundo, y es una etapa por la que todas las mujeres van a pasar. No todas con los mismos signos, pero Sí. todas vamos a pasar. Y los chabones no hablan no de menopausia, no hablan de lo que les pasa, y también les pasan cosas, y no van al médico. Y por eso, digo, se producen accidentes cardiovasculares, tienen ataques cardíacos, lesiones, etcétera. También cuestiones que tienen que ver con pérdida de la memoria, de déficit cognitivo, un montón de signos de los que los tipos
no hablan entre ellos. Bueno, es importante, nosotros estamos abriendo esta conversación y hay muchos varones que se están sumando, Sí. o por sus parejas, o porque se dan cuenta de que algo también está pasando, sí, ¿no? debe haber algún componente también en el hombre de la pérdida de la masculinidad si uno se mete en ciertos debates. Total, sí. Pero bueno, vos habrás conversado sobre este tema, te das cuenta que no se pierde la masculinidad. No, yo creo que lo que pasa es que son procesos de aprendizaje. Por supuesto, esto es un proceso que va a llevar muchos años y esto es un... Y después hay otra cosa que yo creo, digamos, de mi rol de acá de hombre, es que no solo es un proceso de aprendizaje, sino que hay muchos que tienen miedo y me van a hacer poner un pañuelo verde en la muñeca, y yo eso no quiero. Y eso es parte del proceso de aprendizaje, porque nadie te hace poner nada en ningún lado. No, de hecho, lejos creo que están las feministas, no puedo hablar por todas, pero de hay querer una parte que un... sí entiendo eso. Sí, pero de querer que un chabón se ponga un pañuelo verde. Ah, bueno, lo puse como figura, sí. quiero decir sobre... Me parece que hay algo de conversar, ¿no? Vuelvo a decir conversar porque me parece que es un verbo que me gusta, conversación es una palabra que me gusta y me parece que está muy ausente en estos tiempos y que es fundamental y que es algo que podemos aportar. ¿El piropo está mal o está bien? Y depende. Si vos no lo pediste, no está bien. Que te hagan observaciones, siempre hay que buscar la regla inversa, ¿viste? Si vos vas por la calle, vos, varón, y te dicen algo que no pediste, que no te gusta, una observación sobre tu cuerpo, ¿te sentirías bien? Y no. Y no, yo tampoco. Distinto es cuando te lo dice alguien que te conoce, alguien a quien te interesa. Porque el paisaje de la calle, ahora mucho menos, yo me acuerdo que antes era una cosa... El famoso pase por la obra en construcción. Ahora mucho menos. Ahora mucho menos. Sí, no es porque estoy mayor, es porque ocurre menos. No, ocurre menos, ocurre menos. Ocurre menos Y también ocurre que las mujeres también se animan más a decir cosas que antes no decían. Sí, por ahí a responder. Por eso. Y también hay más conciencia de los varones más cercanos de lo que nos pasa a las mujeres en la calle, ¿no? Bueno, pero no solo en la calle. Yo tengo 46. La lógica de los boliches era muy distinta a la que es hoy. Sí. O sea, hoy no podría pasar nada, no sé cómo será, porque yo tampoco es que ando de boliche en boliche ahora, pero en su momento sí, y era una cosa que hoy sería intolerable. Sí. Sí, yo me acuerdo, sí, te tocaban el culo en el boliche, era así, ibas y no sé, situaciones siguen existiendo, ¿no? Pero me parece interesante que se sepa. Yo me acuerdo que en 2016 lanzamos una encuesta nacional sobre violencia y era una encuesta autoadministrada y una de las preguntas era si habías pasado por alguna situación de exhibicionismo, si algún tipo te había mostrado sus genitales en el espacio público. Sí. Y yo la estaba llenando en mi casa y estaba al lado de mi marido y yo estaba contestando esa pregunta, sí. Y era tipo más de una vez, más de 2 veces, tipo más de 10 veces, que eso me había pasado un montón de veces. Pero en todos lados pasaba, en el colegio también pasaba. No, en el colegio no, en la calle, bueno, tipos desconocidos. Bueno, sí, y mi marido me dice, ¿cómo te pasó eso? ¿Cuándo? Le digo, no, ahora no, pero cuando era chica, un montón de veces eso les pasa a las pibas. Estaba naturalizado. Claro, chabones que en el baño, que... bueno, yo no... Me imagino que sí, la verdad es que a mí no me está pasando últimamente, sigue pasando, entiendo que hay como algunos frenos inhibitorios para eso a partir de... Bueno, también hay chicos jóvenes que también tienen mucha más conciencia. Sí, no estamos hablando de estamos hablando como 2 personas mayores que están hablando de caminar por la calle. Lo que ocurre en el mundo virtual está muy pesado, ¿no? Sí. Está muy pesado para... ¿Por qué? Porque ¿Qué lo ves? Porque hay mucha violencia digital contra las mujeres y contra las chicas. Estos grupos que se desarman, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, de pibes que se van pasando fotos de chicas de sus propias compañeras, las imágenes hechas con inteligencia artificial. Bueno, pero esto es un fenómeno global. Esta serie que ha sido tan conocida, no me acuerdo del nombre. Sí, bueno, le preguntas a una menopáusica esto. Sí, no. Bueno, la del chico que... La del chico, sí, después el minuto ya se sabe. Alguien se va a acordar en este momento.
y bueno, eso muestra un poco ese emergente. Sí, sí, absolutamente. Es una serie que deberían ¿Y ver. vos o sea, es una estupidez lo que te voy a decir, cómo recomendás controlarlo? Yo soy padre de chicos jóvenes y es una pregunta que con mi mujer nos hacemos todo el tiempo. O sea, Mira, ¿vos cómo controlas situaciones así? Porque lo que muestra esa serie, por ejemplo, es que el chico puede estar encerrado en la pieza, sí. supuestamente no haciendo nada y ni siquiera alejado de tu casa y puede estar incubando un problema serio. Sí, para mí hay algo de conversación también ahí, Sí, ¿no? De hablar con los pibes. El otro día en una charla sobre un proyecto de ley que es la ley Emma, a propósito de una piba Emma, que se suicidó sí. después de que hubieran circulado imágenes de ella, imágenes Ajá. íntimas, sin su consentimiento. La mamá se puso a trabajar en un proyecto de ley para hablar de estos temas, digamos, sobre todo para las escuelas, para que tengan herramientas Claro. para trabajar estos temas, pues las escuelas y los docentes no tienen herramientas para hablar de estos temas. Entonces, es hablar. Y un especialista de UNICEF decía, por ahí cuando los chicos llegan a casa hay que preguntarles no solamente cómo te fue en la escuela, sino cómo te fue en Internet, ¿no? Cómo te fue en esa vida, cómo te va en esa vida. Que por ahí para las personas adultas es difícil de entender, o sea, pensás, ay, se la pasa todo el día con TikTok Sí. y te parece algo condenable, pero su vida pasa por ahí, y cuando te dicen tengo un amigo, y vos decís, pero eso no es un amigo, si no lo conocés, si vive en Australia, qué sé yo, y es un amigo, Sí. ¿no? Entonces, tratar de entender ese mundo y sobre todo O sea, hablar. no es una lucha contra el artefacto celular o internet, Es que, ¿cómo vas a luchar contra porque eso eso? te arrasa, digamos. Existe. Y no podés dejar a tus hijos, además, yo pienso, dejar a tus hijos afuera de ese mundo también es aislarlos de Bueno, algún modo. eso es lo que, por eso te digo, cuando uno analiza esa situación, eso lo plantea. Si, bueno, vos le sacás el teléfono y ¿qué es mejor o es peor eso? Y los dejas afuera de un mundo que casi todos los otros tienen. Entonces, pero bueno, hay que estar con ellos cuando usan esos dispositivos, sobre todo si son chicos. Sí. Y después cuando son adolescentes hay que hablar mucho sobre qué pasa ahí, porque se dan muchas situaciones, lo que a nosotros nos pasaba en la escuela, el bullying sigue. O sea, no es que se circunscribe al espacio escolar, porque a partir de las redes puede seguir, o sea, salen de la escuela y esto sigue. Entonces el sufrimiento sigue. Sí. Hay que estar O sea, atentos. vos decís que lo que pasaba antes con el bullying es lo mismo que pasa ahora. Pero elevado a la enésima potencia porque no se circunscribe solo a unas horas de escuela, sino que sigue, después te sigue hasta tu casa, te sigue en el teléfono todo el tiempo. Sí. Es algo sobre lo que, digamos... Sí. ¿Y nosotros lo soportábamos más eso? Yo sufría un montón. No, más allá del sufrimiento, digamos, acá vos lo que estás viendo es que hay chicos que tienen problemas serios, algunos terminan en suicidio. Bueno, pero es que además... Yo no sé si antes eso se veía o no se veía. No, hay un problema de salud mental de la adolescencia brutal. Brutal, producto de la pandemia, del encierro, del contacto con el mundo digital. Es un problema mundial de salud mental de la adolescencia que se tiene que abordar con urgencia, que no creo que sea un tema prioritario en la agenda de este gobierno, pero es un problema enorme. Está lleno de chicos con un montón de trastornos de conducta, trastornos de alimentación, ideas suicidas. Es un desastre realmente. Es interesante que el presidente tenga una secretaria de la presidencia que es la hermana, que da la sensación de ser un personaje bastante machista. Yo me acuerdo, digamos, de cosas así como más visuales y puntuales, el momento en el que Bolsonaro le entrega esas medallas al ano invicto y todas esas cosas que ellos se entregan entre ellos. Y ella parada al lado como riéndose o validando situaciones así. Eso es curioso como fenómeno, porque es una mujer con mucho poder en la Argentina. No digo que sea la única que sea machista, yo conozco otras, no voy a mencionar quiénes, también, pero es interesante eso como fenómeno. Una figura que casi que confirma la idea general del gobierno de esta posición. Sí, me parece que el gobierno tiene mujeres. Bueno, hasta hace poco hasta Patricia Bullrich, ahora va a asumir, pero digo, hay mujeres en espacios de poder, más que la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, si querés. Pero eso no significa que tengan perspectiva de género.
me parece que es eso, forman parte del patriarcado, de la idea de sostener el patriarcado, y creo que ahí la idea de que no hay obstáculos, no hay más obstáculos para las mujeres, sino que bueno, si ellas llegaron, para mí esa es la convicción, más allá de las ideas machistas, de la batalla cultural que dan, ¿no? en el discurso hacia afuera, pero creo que internamente es la convicción de pensar que si ellas pudieron, todas podemos, y sabemos que eso no es así, que hay un montón de brechas en el medio, que hay muchas escaleras rotas para nosotras para ocupar espacios de poder, y que hay una brecha económica enorme que hace que sea imposible. La brecha de la maternidad, la brecha también de la menopausia, o sea, hay distintas brechas estructurales que hacen que sea desigual. La política también es engañosa, porque uno podría tomar el caso de Alberto Fernández y decir, bueno, él decía una cosa y después terminó detonado en otro registro. No quiero salir a defender a Milei en esto, pero lo que digo es, también puedes encontrar a lobos con piel de cordero. Por supuesto, está lleno. Sí, no me sorprende. Alberto dijo que iba a tirar al patriarcado. Ahí, él se pasó 3 pueblos ahí. Sí. Él solo lo iba a tirar, no sé cómo iba a ser. Sí, sí, por supuesto. ¿Y las mujeres de su gabinete sí tenían conciencia de género? Sí, tenían, y yo sé que muchas la pasaron muy mal. La pasaron muy mal. Sí, porque también muchas tenían como esa idea de que podían manejar algún tipo de poder y en realidad no. No. Así que no había forma de pasarse 3 pueblos. Sí. Tengo una última pregunta. ¿Generacionalmente hay alguna expectativa de que esto va a cambiar por la positiva en el recambio de salen los viejos, entran los jóvenes? Al manejo de las estructuras de poder, digo. No lo sé. Ojalá que sí. No lo sé. La verdad que no lo sé. Para mí es un gran signo de pregunta, el futuro del mundo, te diría, y de la política, ¿no? Hace poco me gustó una metáfora de una filósofa que decía, hay mucha gente que está pensando que esto es como un tsunami, o sea, que cuando se retire va a haber que reconstruir, sí. Y en realidad esto es un meteorito. Cayó, no estoy hablando solo de la Argentina, ¿no? Cayó, destruye todo y va a haber que construir algo nuevo. Así que sí, probablemente sean las nuevas generaciones las que puedan construir algo nuevo. Y además no queda otra cosa que la esperanza, así que... Por supuesto, por eso es que... O sea, la tarea del feminismo no está concluida ni estará concluida. No, nos falta muchísimo, nos falta llegar al poder, ¿no? Digo, y no solo mujeres feministas, digo, nos falta que haya... Lo que se busca es la igualdad, sí, básicamente. ¿Y qué llegar al poder? Tener espacios de decisión reales en donde se puedan generar políticas de igualdad. Me parece que es eso. Cristina fue 2 veces presidenta. Sí, tuvo algunas iniciativas que tenían que ver con las políticas de igualdad. Sí. No todas. Estaba en deconstrucción. Estaba en deconstrucción. Puede haber otros casos, otras mujeres que sean presidentas también. Sí, sí. Por supuesto, por ahora bueno, la región tiene varios casos. Tiene casos, de algunas destacables y otras no. Tuvimos una Dilma Rousseff en Brasil y tuvimos una Dina Boluarte también, así que... O una Claudia Sheinbaum ahora en México. O una Claudia Sheinbaum ahora en México, que es un personaje súper interesante. Es un país ultramachista, ¿no? Sí, y es un personaje muy interesante realmente que esté manejando ese país, además. Sin la sombra de López Obrador, que era lo que todo el mundo decía, ¿no? Que iba a ser un títere de López Obrador y resulta que no, que tiene su propio perfil muy interesante y se planta a Trump, que no es poco, ¿no? No es poco. Ingrid, gracias. Gracias a vos. Muy bien, ha terminado otro episodio del experimento. Chau. Bueno.